Dicen que las batallas más grandes se ganan con fuerza, pero también dicen que las victorias más profundas llegan cuando dejas de pelear. Y aquí aparece una paradoja que desconcierta a cualquiera. A veces, cuando te rindes, no pierdes. A veces, cuando sueltas, algo te sostiene. A veces, cuando ya no luchas, la vida empieza a abrirse. Florence Scovel. Shin lo dijo sin temblar. No hay resistencia en la luz. La luz simplemente disuelve lo que no es real. Pero déjame preguntarte a ti, de frente, sin adornos. ¿Cuántas veces intentaste resolver un problema empujando, forzando, insistiendo? Y mientras más empujabas, más se cerraba todo. ¿Cuántas veces sentiste que estabas chocando contra un muro invisible, que no se movía ni un centímetro, aunque dieras todo lo que tenías? Y si ese muro jamás se movió, porque no estaba hecho para ser empujado, sino para ser disuelto. Hoy escucharás una historia sobre una victoria que no vino por lucha, ni por estrategia, ni por fuerza, sino por no resistencia espiritual. Una victoria que llegó cuando la protagonista dejó de empujar el mundo y comenzó a alinearse con él. Esta es la historia de Rosa. Y tal vez, sin saberlo, también es un recordatorio para ti. Rosa tenía 45 años, 2 décadas de trabajo administrativo en una empresa que, aunque no pagaba grandes salarios, le daba estabilidad. O eso creía. Su único hijo, Tiago, estudiaba en la universidad con una beca parcial. Rosa hacía malabares para cubrir lo que faltaba, pero lo hacía con gusto. Es su futuro, repetía siempre. Era una mujer disciplinada, puntual, dedicada. Hacía más de lo que le pedían. Nunca faltaba, nunca causaba problemas. Creía, como muchos, que la vida recompensaba el esfuerzo. Hasta que un lunes por la mañana, mientras revisaba documentos, el supervisor la llamó a su oficina. La atmósfera era extraña. El aire estaba pesado, detenido. Había un silencio incómodo que Rosa sintió en los huesos. «Rosa», dijo él sin levantar la mirada, «la empresa está pasando por un proceso de reducción. Tu puesto será eliminado. El finiquito estará listo en 3 días. Así, sin preludio, sin advertencia, sin espacio para respirar». Rosa sintió que las palabras se deslizaban como cuchillas. No supo qué decir, no supo siquiera qué sentir. «Pero yo», intentó. El supervisor respiró hondo, como quien recita una frase aprendida. «No es personal, no hay nada que puedas hacer, nada que pudiera hacer». Esa frase cayó como un martillo. Salió de la oficina con las piernas temblando. El pasillo parecía más largo, más estrecho. El ruido de los teclados a su alrededor sonaba distante, ajeno. Ese día no almorzó. Ese día casi no habló. Ese día su mente repitió un solo pensamiento. ¿Cómo voy a mantener a mi hijo? En casa, se encerró en su cuarto para no preocupar a Tiago. Pero las lágrimas le brotaron sin permiso. Sintió vergüenza, culpa, rabia, miedo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo pago la renta? ¿La universidad? ¿Las cuentas? Al día siguiente, empezó la búsqueda frenética.
currículums enviados, llamadas, solicitudes, revisiones de ofertas, horas navegando en portales de empleo, nada, ni una respuesta, ni una oportunidad, ni siquiera un "lo estamos revisando". Mientras más buscaba, más se cerraba todo. Cada día, Rosa se levantaba con esperanza y se acostaba sintiendo un nudo más apretado. Una semana pasó, luego 2, luego 3. La renta estaba por vencerse. La universidad pediría pago parcial en pocos días. Una noche, cuando Tiago salió a estudiar con amigos, Rosa se dejó caer en la alfombra de su sala, agotada, vacía, derrotada. Sintió que empujaba una puerta que no tenía bisagras, que golpeaba un muro que no tenía grietas. En ese instante, la resistencia llegó a su límite. Ya no había más fuerza para luchar, y ese quiebre, aunque doloroso, es siempre el inicio de algo. Sentada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro, Rosa recordó algo que su abuela repetía. La vida no se empuja, la vida se revela. Era una frase que nunca entendió del todo, pero ese día la frase regresó. Se levantó lentamente, fue hasta una caja donde guardaba fotos familiares y entre los papeles encontró un cuaderno antiguo de tapas azules. Adentro había anotaciones sobre enseñanzas espirituales que su abuela solía estudiar, frases de Neville Goddard, párrafos de Emmett Fox y en medio varias citas de Florence Scovel Shinn. Una subrayada en rojo decía: "La no resistencia es el imán de la solución". Lo que no peleas se disuelve. Rosa sintió un escalofrío suave. Leyó otra frase. La vida responde al estado interno. Luchar desde el miedo solo prolonga la batalla. Y entonces lo vio con claridad. Durante semanas, ella había actuado desde pánico, enviando currículums con desesperación, revisando portales compulsivamente, insistiendo en puertas que no se abrían. Estaba luchando contra la situación, empujando, forzando, y cada intento desde el miedo solo hacía más denso el muro frente a ella. Recordó otra frase de Shinn: "Lo que resistes, persiste. Lo que entregas, se disuelve". Fue como si de pronto la habitación respirara, como si un velo se levantara dentro de su mente. Comprendió algo profundo. Había confundido acción con lucha. Había confundido esfuerzo con dirección. Había confundido control con poder. Y así, su energía estaba atrapada en un ciclo de resistencia. Cerró los ojos y recordó momentos pasados, cuando Tiago necesitaba una cirugía menor y ella, en vez de entrar en pánico, había dicho: "Todo está protegido". Y el médico llamó al día siguiente para reportar una cancelación perfecta que permitió operar antes de lo esperado. Cuando necesitaba un préstamo pequeño hace años y dijo: "Lo correcto llega en el momento correcto". Y una amiga le ofreció justo lo que necesitaba. En todos esos momentos, ella había dejado de luchar, había confiado, había soltado, y la solución había aparecido. Abrió los ojos con un temblor suave. Entendió la raíz del error. He empujado tanto que olvidé permitir. Shinn enseñaba: no digas "debo resolverlo", di "la solución me encuentra en paz".
Ese fue su despertar. Ese fue su cambio de eje. Ese fue el momento en que dejó de empujar y comenzó a alinearse. Rosa respiró hondo. Sabía exactamente lo que debía hacer. Rosa apagó las luces. Dejó solo una vela encendida sobre la mesa. Se sentó con la espalda recta, las palmas hacia arriba, los pies firmes en el suelo. El silencio era profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de presencia. No buscó emoción, no buscó fuerza, no buscó sentir poder. Buscó no resistencia, respiró. Sintió que el aire se volvía suave. Sintió que su pecho se abría. Sintió que algo dentro dejaba de tensarse. Y entonces habló, lenta y claramente. No lucho. Permito. La solución perfecta llega sin esfuerzo. Un segundo decreto emergió sin que ella lo pensara. Lo correcto me encuentra, porque ya está en camino. El aire cambió. La vela se estabilizó. La habitación se volvió más amplia. Rosa sintió una ligereza extraña, como si la carga que llevaba semanas arrastrando, de pronto se hubiera desvanecido 3 pasos atrás. No era euforia, era alineación. Se puso de pie con tranquilidad. Sabía, sin tener pruebas aún, que algo ya se había movido. Al día siguiente, Rosa despertó diferente. No había tensión, no había prisa, no había miedo empujando desde el estómago. Se preparó un café, desayunó sin apuro. Incluso abrió la ventana y dejó entrar la brisa fresca. Era como si su casa hubiera cambiado de energía. Pero la que había cambiado era ella. Al mediodía, su teléfono vibró. Un número desconocido. Normalmente habría sentido ansiedad, pero esta vez sintió neutralidad. Atendió. ¿La señora Rosa Aguilar? Sí, soy yo. Hemos recibido su currículum a través de una recomendación interna. ¿Está disponible para una entrevista esta tarde? Rosa se quedó en silencio por un segundo. Ella no había enviado ese currículum. Alguien más lo hizo por ella. Alguien que ella no había buscado. Una puerta que no empujó. Se había abierto sola. Fue a la entrevista con una calma sorprendente. El gerente la recibió con una sonrisa. Su perfil encaja exactamente con lo que necesitamos, y la recomendación que llegó habla maravillas de usted. Rosa no sabía quién había recomendado, pero no necesitaba saberlo. 2 horas después, recibió el correo. Contratada. Inicio inmediato. Salario 30% mayor que el anterior. Sintió un calor suave recorrerle los brazos. No era shock, era coherencia. Pero la vida no había terminado. Esa misma tarde, la universidad envió un aviso. Tiago había sido seleccionado para una beca completa, por mérito académico y participación comunitaria. Rosa dejó el teléfono sobre la mesa. Cerró los ojos, respiró y sonrió. La victoria había llegado. Y no llegó por lucha. No llegó por esfuerzo desesperado. No llegó por control. Llegó cuando dejó de resistir. La historia de Rosa revela una ley silenciosa pero implacable. Lo que peleas, te empuja. Lo que permites, se acomoda. La no resistencia no es pasividad. No es rendirse por agotamiento. No es evitar responsabilidades. Es alinearse con la solución en lugar de luchar contra el problema. Es retirar la energía del miedo para permitir que la gracia actúe.
Florence Scovel Shinn decía: en el reposo, la victoria. Y Rosa lo vivió. Ahora te pregunto a ti, ¿en qué parte de tu vida estás empujando un muro que no cede? ¿Dónde estás luchando desde el miedo? ¿Qué puerta intentas abrir a la fuerza cuando quizás solo necesita que sueltes la manija? Tal vez tu victoria no está en la lucha. Tal vez tu victoria está en la no resistencia. Si esta historia despertó en ti un recuerdo, una certeza dormida o una intuición que pide espacio, continúa este camino conmigo. La próxima enseñanza te mostrará cómo permitir sin miedo, cómo soltar sin perder y cómo recibir sin luchar. Porque a veces las puertas no se abren con fuerza. A veces se abren cuando tú dejas de empujarlas.